Podemos iniciar, Raquel, muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar en el que vamos a hablar sobre los desafíos que está atravesando el mercado legal argentino. Y creo que todos los que estamos hoy conectados aquí sabemos y conocemos bastante bien los desafíos que estamos atravesando en Argentina en términos políticos, económicos, especialmente en lo que tiene que ver con el mercado laboral y profesional, ¿no? Y creo que la industria de servicios legales no es ajena a esta realidad, por supuesto, como todas las industrias, mercados y sectores que están atravesando distintos desafíos a raíz del cambio que se está dando a nivel global, ¿no? Y particularmente el mercado de la industria de servicios legales en Argentina está atravesando tensiones muy particulares que tienen que ver con el contexto político, presiones económicas, constantes cambios a nivel regulatorio, la irrupción de la tecnología, y a esto se suma la presencia de clientes cada vez más informados y por lo tanto cada vez más exigentes. Pero creo que la pregunta de fondo no es tanto qué está pasando, sino si este problema o este desafío, esta situación que estamos viviendo en Argentina, tiene que ver más con una situación de contexto coyuntural o si tiene que ver con la transformación estructural del modelo de servicios legales como lo conocemos hasta hoy. Y hoy queremos analizar el mercado legal argentino desde tres miradas totalmente distintas, como lo es un profesional de estudio jurídico, un profesional de una empresa y un profesional que se desarrolla en una consultora estratégica. Y quiero presentarlos y agradecerles a quienes nos acompañan hoy, a Felipe Moando, Agustín Siboldi y Víctor Roldán. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir este webinar con ustedes hoy. Así que, sin más, los voy a presentar. Quiero que ellos sean los protagonistas de esta conversación hoy. Por un lado, tenemos la presencia de Agustín Siboldi. Agustín es socio del área de Derecho Público y Regulación Económica del estudio O'Farrell. Se especializa en las áreas de defensa de la competencia, energía y recursos naturales y telecomunicaciones. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Derecho Empresarial en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, SAD. Además, realizó un posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es un profesional reconocido por las principales publicaciones internacionales en distintas áreas. Por otro lado, tenemos la mirada de Víctor Roldán. Víctor es abogado con más de 25 años de experiencia como in-house counsel especializado en derecho corporativo, regulación, propiedad intelectual y derechos audiovisuales, con una carrera desarrollada en compañías líderes de medios, deportes, entretenimiento y telecomunicaciones en América Latina. Ha ocupado posiciones de liderazgo legal en DirecTV Latinoamérica, Warner Media, Grupo AT&T, Turner Broadcasting System Latinoamérica, Claxon Interactive Group y el sitio.com, participando en procesos clave de transformación del mercado audiovisual, convergencia digital y expansión regional de contenidos y plataformas. En los últimos años ha actuado como asesor legal senior en proyectos regionales de 1190 Sports y Global Sports Rights Management. Y por último, Felipe Moando. Felipe es socio en Europa de Estrategia Group, una firma de consultoría legal y estrategia que asesora estudios jurídicos, departamentos legales y empresas legal tech en sus procesos de crecimiento y transformación. Felipe es argentino, abogado y consultor especializado en gestión de firmas, knowledge management y tecnología aplicada al derecho, y tiene una trayectoria internacional. Estudió y trabajó en Argentina, Singapur, Estados Unidos y España, y desde hace 17 años vive en Estonia, uno de los ecosistemas más innovadores de Europa. Fue pionero en la implementación de Knowledge Management en los países bálticos y lideró las áreas de Knowledge Management y Legal Tech en Sorainen y en Ujú. PwC Legal CEE, impulsando proyectos de estrategia, modernización y eficiencia operativa en Europa Central y del Este. Así que tenemos tres grandes profesionales con muchísima trayectoria y experiencia en este tema. Y para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta que pueden responder quien quiera comenzar de ustedes tres.
y tiene que ver con, de acuerdo a su visión y experiencia, ¿creen que el principal problema del mercado legal argentino hoy tiene que ver con el contexto económico, político, del que comentaba anteriormente, o tiene más que ver con una crisis, podríamos decir, que atraviesa el modelo tradicional de la profesión legal? ¿Qué pesa más en este contexto que estamos viviendo y por qué? ¿Quién arranca? ¿Quién quiere arrancar? Arranca vos, Agustín, dale. Bueno, eh, es un preguntón, Raquel, porque la verdad es que Argentina tiene muchas singularidades. Argentina viene de un proceso de apartarse del mundo, de no recibir inversiones extranjeras de más de 20 años, y eso tuvo un impacto enorme en el mercado legal. Ese impacto se da en forma concomitante con un efecto disruptivo de la tecnología aplicada a nuestro mercado, con lo cual tenemos, si se quiere, doble desafío respecto al resto del mundo. Y todavía tenemos economías de escala muy chiquitas en comparación con otras economías, incluso de la región. Entonces tenemos estudios jurídicos que en dimensión en el mercado local son top 10, pero que si uno los compara con la región, posiblemente no figure en esa comparación ningún estudio argentino, por lo menos la mayoría de nosotros no figuraría. Entonces tenés ese doble desafío. Tenés que administrar una economía de escala muy chiquita y tenés que enfrentar desafíos disruptivos. En un contexto macroeconómico y microeconómico, donde todo cambia a una velocidad inusitada. O sea, el proceso de transformación que vimos en lo que va de la gestión de Milei no se compara siquiera con el de la presidencia de Menem. Estamos hablando de algo de una profundidad mucho mayor. En los 90 nosotros tuvimos tratados de protección de inversiones, tuvimos dos o tres regímenes legales, de hecho dos fundamentalmente, el régimen de gas y electricidad, y un decreto de telecomunicaciones, que con eso fue suficiente para la apertura y para la venta vía licitación internacional con un esquema mixto que se permitía cancelar con deuda y con capital, un proceso relativamente exitoso visto a la distancia. Y después, en la segunda parte de los 90 lo que ya sabemos. Pero esto también esta historia, como todo, la historia pasada siempre nos sirve para ver cómo enfrentamos los fenómenos disruptivos actuales. Argentina del 92 al 97 creció en forma exponencial, seguro en materia de demanda de servicios legales. Eso estoy seguro, lo vivimos nosotros. Yo no era parte de este estudio, pero en aquel momento, en el 92, O'Farrell tenía 12 abogados. Era una firma corporativa que ya tenía más de 100 años trabajando. Y en el 97 eran 120 abogados. Yo entré en el Ujú. 98, cuando ya las consecuencias de no haber seguido una política prolija en lo macro y micro económico se evidenciaban. Y en lo micro, en el contexto actual, y para ir cerrando, lo que está ocurriendo claramente es que estamos viendo una re-regulación de todos los sectores imaginables, con un rezago todavía de regulación de detalle que no estamos viendo. Esto está generando retrasos en el proceso de inversión y en los procesos decisorios, ni hablar de lo que fue octubre, el 26 de octubre del año pasado, que fue dirimente en materia del apetito por el riesgo país argentino. Hasta ese momento, posiblemente estuviésemos fuera del mapa. Nosotros fuimos a la IVA Global en Toronto, de una delegación del estudio, y la recepción que tuvimos ya el fin de semana siguiente fue absolutamente desconocida para nosotros. Luego de peregrinar por 20 años en el mundo siendo unos parias, de golpe empezamos a ser atendidos con curiosidad. Los interlocutores querían saber de Argentina, querían saber del proceso que estábamos viviendo. Entonces, claramente estamos en una situación de mucho dinamismo y de muchos desafíos. Empezamos a estar en el mapa para el resto del Absolutamente. mundo. Sí. Eh, Felipe, ¿te gustaría hacer algún Mira, o sea, es muy importante lo que decís, Agustín, porque de alguna manera como que el mundo y la Argentina iban a velocidades completamente diferentes. Entonces, eh,
lo que está experimentando ahora la Argentina es algo que en el mundo, ponerle en Europa, se viene experimentando en los últimos 10 años. O sea, ya hace 10 años ya empezaban a decir, bueno, ¿cuál es el impacto de la tecnología? ¿Vamos a seguir teniendo la hora facturable o no? ¿Vamos a tener otras formas de cobrar? Este, otros modelos de cómo ayudamos a nuestros clientes, de cómo buscar el cliente y demás. Y entonces, y eso en la Argentina como que era totalmente desconocido porque el modelo de negocio del asesor jurídico era completamente diferente, ¿sí? Con una economía cerrada, con escalas muy, muy pequeñas, con una concentración muy grande de la actividad económica y por lo tanto de los clientes y de los litigios y de los asuntos en Buenos Aires. Entonces, hay un montón de cosas que van pasando que, digamos, el mundo va a una velocidad y la Argentina va a otra. Entonces ahora de repente la Argentina se abre y tiene que hacer catch up, tiene que alcanzar al mundo porque el mundo ya va 15 años por delante de la Argentina. Entonces la Argentina, los mismos procesos que acá tardaron 10 años, que hay que cambio generacional, hay temas de tecnología, hay un montón de cosas que pasan, temas geopolíticos. La Argentina está haciéndolo en 2 años, ya recorrió 5 años que recorrimos nosotros acá. Entonces, eso es un poco lo que veo yo. Los cambios son absolutamente vertiginosos, pero también ahí está la ganancia, ¿no? Porque eso significa que eh, la Argentina, o, digamos los estudios jurídicos argentinos, eh, pueden tomar como referencia lo que ha pasado ni siquiera en Estados Unidos, en otras economías, digamos, emergentes o medianas, como puede ser Europa del Este, como puede ser el sudeste asiático. Son, digamos, los mismos mecanismos que ahora la Argentina tiene que transitar en 5 años, de acá al 2030. Digamos, ya podemos ver la película cómo se dio en Europa, cómo se dio en otras partes de la región, de Latinoamérica, México, Panamá y demás. Digamos que Entonces, venir de rezagados tiene alguna ventaja. Bueno, absolutamente. hay No un ejemplo siempre muy todo. divertido que le va a gustar a Víctor, que es el mercado de las telecomunicaciones. Nosotros abrimos el mercado a principios de los 90, cuando ya había mucho conocimiento de cómo abrir hacia la competencia en los mercados de telecomunicaciones, estaba migrando del concepto de monopolio natural hacia una economía de escala común y silvestre, y eso fue un enorme espaldarazo para el proyecto argentino que digitalizó las redes rapidísimamente y mejoró la calidad del servicio de forma increíble. Y, a Eso, ver, algo de eso va a pasar sí, cada vez sí, que sí, ocurra un fenómeno de esto y nosotros estemos atrasados. sí. A ver, tenemos la misma generación, Agustín, vivimos los 90 y bueno, en mi caso, yo soy además, tengo ese plus de ser cliente, ¿no? De estudios, no solamente en Argentina, sino que en toda Latinoamérica, con lo cual, y en una incursión en 1190 justo como decían, salía a buscar estudios, ¿no? En su momento hice una especie de beauty contest en Latinoamérica y luego de 20 años. Porque, a ver, en líneas generales los estudios grandes son estudios grandes en todos lados. O sea, uno puede encontrar 5, 10 estudios en los cuales ranquean y siempre están en contacto con distintos estudios en la región y en el mundo. Lo que sí yo veo, a diferencia y eso me parece que es lo que nos jugó como país en contra estos últimos 20 más años, es que en otros mercados, y no miro otros continentes o muy arriba, sino que digo acá cerquita, al lado, para la derecha, para la izquierda, para arriba, tenemos una serie de estudios que se han especializado, que sin ser tan grandes, estudios medianos o boutiques, eh, los cuales dan gran servicio al cliente, han podido en estos últimos 20 años crecer y si uno los compara, bueno, aquí en Argentina serían medianos grandes y en donde están son medianos. Entonces, verdaderamente lo que veo es eso, es que como mercado argentino tenemos los estudios grandes, que bueno, obviamente este,
siempre estuvieron y más allá de alguna escisión o fusión, etcétera, etcétera, sabemos quiénes están, digamos, manejando este tipo de cuestiones para las grandes compañías. Lo que sí no veo todavía que haya, y creo que es lo que nos jugó en contra en estos 20 años, es una evolución de esos estudios más pequeños, de esos estudios medianos, para dar ese servicio que las compañías grandes o medianas necesitan, ¿no? Ese salto de calidad a las que estamos acostumbrados quienes trabajamos en empresas grandes. Entonces, me parece que uno ve, por ejemplo, herramientas de estudios dedicados a la financiación de proyectos. ¿Cuántos estudios dedicados a la financiación de proyectos tenemos en Argentina? Los contamos con el dedo de una mano y son todos grandes, no hay estudios pequeños que se dediquen a eso. Entonces, eso es un poco la diferencia que veo. Creo que en los 90, bueno, los que estamos acá, o por lo menos Agustín y yo, no voy a generalizar, aprendimos muchísimo de ese proceso de cambio y la verdad que veíamos que nuestra generación se nutría de todo ese cambio, participamos en licitaciones, bueno, corrimos, hicimos de todo, emitir obligaciones negociables o ofertas de adquisición era cuestión prácticamente diaria, ¿no? Quienes estábamos en estudios grandes. Y después vivimos 20 años de quietud y dedicarnos a ver cómo salíamos de un cepo, de qué forma se financiaban los clientes, de qué forma no caíamos en estas leyes insólitas que tenemos de declarar ingresos, generar ingresos de dólares del exterior, que nos permitan hacer pagos al exterior, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos, no sé si 20 años, no me gustaría ser injusto, pero muchos años en la emergencia, ¿no? Entonces, el rol del abogado interno y el rol del consultor externo eran la emergencia, mirar al día a día y tener que conseguir alguna autorización gubernamental para algo que teníamos que hacer, ¿no? Y que nos requerían las compañías. Entonces, eso lo que no permite es trabajar con previsibilidad y capacitarse a su vez en esta serie de herramientas que yo mencionaba, de financiamiento, incluso hasta, diría, tecnológicas, que hoy por hoy, ya seguramente después vamos a tocar este tema. Estamos atrasados como mercado y obviamente necesitamos hacer un catch-up muy rápido en Argentina. Em, Y, Felipe, desde ahí como abogado desde Europa del Este, que nos mira desde allá, pero siendo argentino, si consideráramos al mercado legal como una industria, ¿dirías que estamos en un proceso de transformación, de evolución, o más bien, siendo más pesimistas, más de estancamiento? De acuerdo a tu mirada, en los próximos 5 años, ¿quiénes van a, bueno, tener éxito y quiénes van a quedar afuera, ¿no? Por decirlo así, no suena tan bien, pero bueno, es una realidad. Totalmente. Mira, yo creo que claramente es un tema de transformación, porque, digamos, tenés tantos cambios en el contexto en el que operás en tu mercado, digamos, que tenés cambio tecnológico, cambio político, cambio de régimen económico, que va a impactar quiénes son tus clientes, totalmente diferente de quiénes eran tus clientes hasta hace un año, hasta hace 6 meses. Mm. Impacto generacional. Hay un cambio generacional, digamos, a nivel global y también eso impacta en la Argentina. Hay muchos cambios, entonces la palabra clave aquí es transformación. O sea, no basta con solo ayornarse y decir, bueno, ahora vamos a incorporar tal o cual tecnología. Digamos, yo creo que obviamente los que no se suban que no se pongan en serio a incorporar tecnología van a quedar afuera, digamos, afuera en el sentido de que eh, van a estar, van a tener un mercado de clientes, una posibilidad de atender clientes muy acotada, ¿sí? Pues son el tipo de cliente que hasta ahora han estado atendiendo. Pero si uno quiere expandir, si uno quiere continuar siendo líder, uno va a tener que ponerse en serio con estrategia y ponerse en serio con la transformación, no solamente tecnológica, sino, más importante, la transformación interna al que adapte tu negocio,
tu negocio como estudio jurídico al nuevo mercado. Y entonces, digamos, para eso, yo, digamos, personalmente yo he visto varias veces por acá, porque, digamos, en todos lados se cuecen habas, y entonces en Europa del Este tuvimos, por ejemplo, dos grandes episodios de lío y de necesidad de transformación. Uno, la crisis de 2008, que le pegó a Europa del Este bajo la línea de flotación. Entonces, el momento en ese momento era eficiencia. Cómo hacer más con menos, cómo conseguir más mercado y no quedarnos en el mercado local, sino salir a conquistar mercados o aliarse con otros para tener, qué sé yo, para poder conseguir clientes que veían a Europa del Este como un todo y no países individuales. Y obviamente la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que también una realidad completamente diferente. Entonces, ¿quiénes salieron ganando? Quienes apostaron por la transformación, ¿sí? Entonces, eh, y en particular es importante pensar que, digamos, los abogados de por sí somos aversos al riesgo, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener ese plus tenemos que empujarnos a nosotros mismos para innovar. Entonces, quienes arriesguen más tienen más posibilidades de conquistar más mercado, digamos, y por eso también se ve, no solamente en la Argentina, sino en todos lados, esto es una cosa de abogados en general, se ve que somos los abogados lentos para innovar y otras industrias nos pasan por encima, ¿sí? Los Y contadores sí, ya están sí. hace 5 años haciendo cosas. Y tenemos una resistencia al cambio impresionante. Lo que Impresionante. nos cuestan los cambios es tremendo y esto se ve en forma transversal en todos los países y todos los sectores donde ejercemos la profesión. Agustín, vos coincidís con la mirada de Felipe desde la mirada de un estudio jurídico líder y te agrego Sí, una coincido. pregunta No, para por después si favor. querés ampliar. Em, ¿Cómo crees que está cambiando la demanda del servicio legal en Argentina? ¿Qué servicios podríamos decir que pueden llegar a desaparecer? ¿Cuáles están comoditizándose? ¿Cómo se está adaptando en ese sentido el mercado? Bueno, sí, coincido con Felipe, coincido con Víctor. Estamos en un proceso bastante único por la acumulación de factores que inciden sobre Argentina. Y hablando ya a título institucional, nosotros empezamos con una definición estratégica en agosto del 23, que fue precedido por un nuevo acuerdo de socios estándar de la industria. Adoptamos un lockstep modificado por performance, adoptamos KPIs, adoptamos resultados y objetivización de todo el análisis de desempeño de asociados y socios. Y adoptamos, lo que creo que es todavía más importante, más allá de que esto lo es, adoptamos una estrategia donde ofrecemos nuestros servicios explicando que lo queremos hacer más allá de la letra de la ley. Esto ya lo conversamos los tres antes, y con los cuatro en realidad, en la preparación. Yo creo que ahí está el key driver de agregar valor al cliente. Cuando uno le puede dar un plus, leer la ley, la inteligencia artificial generativa ya lo puede hacer. Interactuar con fallos jurisprudenciales, la ley y situaciones de contexto, también lo puede hacer la inteligencia artificial y crecientemente lo va a hacer de mejor forma. Consecuentemente, nuestro diferencial va a estar ahí. Nuestra oferta tiene que mutar a partir de la experiencia propia, de pruebas pilotos que estamos haciendo en inteligencia artificial en el estudio. Hemos observado de que la capacidad de prompting y sobre todo, por lo menos en esta etapa, no digo que sea para siempre, pero en esta etapa el seniority de quien hace el prompting cuando lee la devolución es clave, ¿sí? Es fundamental. Esto es trascendente y eso también rompe un poquito los paradigmas de quién hace el análisis inicial. Nosotros, o sea, yo tengo 30 años de profesión, tenemos todo más o menos en la cabeza, Big Data a la vieja usanza. Eh, nosotros, cuando leemos normalmente una devolución, si está bien prompteado, ya sabes si está bien y qué está mal. Y le decís, te equivocaste acá.
y te lo reconoce en 2 segundos, porque en ese sentido funciona muy bien. Así que desde el lado de la oferta nosotros estamos en esa etapa. Creo que todavía hay un mercado, si ya hago zooming y entro en el mercado de inteligencia artificial y de tecnología, creo que también es un mercado en proceso de maduración y está lejos de estar maduro, con lo cual van a caer actores, van a sumarse, van a prevalecer, se van a concentrar. La dinámica que todos vemos en cualquier mercado nuevo y tecnológico. Y en cuanto a tu pregunta, Raquel, y para no robar mucho tiempo, lo que yo diría es que claramente estamos viendo multiplicidad de cambios, porque ya venía, algo que Felipe insinuó también, una idea de que al cliente cada vez le gusta menos la carga horaria o la facturación por horas. Ujú. Entonces, estamos migrando hacia modelos híbridos que tienen caps y que tienen assumptions y que si se cumplen las assumptions, el cap opera. Y ahí está también la creatividad del abogado para no encorsetarse, porque también hay que aceptar que la empresa tiene necesidad de acotar su presupuesto, pero también hay cajas de Pandora en distintas transacciones y uno entra a analizar una operación que originalmente era una compraventa de acciones y termina siendo una compraventa de activos porque resulta que las acciones estaban mal emitidas o tenían algún problema de título. Todo esto son dinámicas que tanto empresas como estudios estamos aprendiendo a gestionar. Y después nosotros estamos viendo que hay procesos que se van a automatizar, como la enorme cantidad de contratos que firma una gran empresa en el día a día para sus insumos. Eso, los tecnológicos, nosotros tenemos mucha experiencia en eso, o contratos de locación, retail. Nosotros históricamente somos abogados de retail o de empresas de telecomunicaciones, ver contratos de coubicación, de colocalización, de locación, eso va a ser automático. Eso va a ser crecientemente automático y el abogado va a tener un rol muy acotado. Sí, va a tener un rol en setear el sistema y el proceso para que funcione adecuadamente. Muy importante ahí. Luego va a tomar distancia. Entonces va a haber mucho valor agregado al principio y un commodity luego. Y después estamos viendo muchos cobertura de puestos con gente permanente dentro de la empresa. Nos está pasando crecientemente. Nosotros lo adoptamos de la primera oportunidad que se presentó esto y ya llevamos fácil 5 años de secondments, como se llaman, que es creciente. Y ahí también estamos aprendiendo a no perder plata, ¿no? Porque el primer aprendizaje, si se quiere, es que se cotiza distinto. Y el segundo es que te podés equivocar. Entonces vas aprendiendo y vas mejorando tu sistema para hacer algo serio. Así que los dejo Víctor, ahí. Si quieren, perdón, dale. quería conocer la opinión de Víctor, cómo está impactando en el caso de ustedes la irrupción de la IA. Y te Le- agrego también ah, sí, 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 sí. una Agrégame. pequeña pregunta que tiene que ver con cómo se está adaptando un área legal de empresa a estos cambios, teniendo en cuenta que la transformación de un área, digamos, de gestión de riesgos, de tener una actitud más reactiva a algo totalmente distinto, a un área más estratégica, más que está en el negocio, más que toma otras decisiones. Y por otro lado, cómo se están adaptando los estudios externos a esta transformación de las áreas legales de empresa. Cuando hablaba Agustín, en muchos de los casos nos describía perfectamente cuál es el estado, digamos, del relacionamiento entre el cliente interno y los estudios de abogados. Te doy un ejemplo claro, lo que mencionaba antes respecto de secondments y demás. A ver, desde acá de Argentina llevamos todas las marcas de lo que es DirecTV, Grupo Brio, etcétera, etcétera, desde Argentina. Entonces, justamente hice un acuerdo con uno de los estudios que nos asesoran y hay una persona que tenemos del estudio varias veces por semana. Varias veces por semana porque, bueno, los equipos todos hacen home office, así que están 2 o 3 veces por semana acá gestionando las marcas que se registran y que se cuidan en toda Latinoamérica. Por ejemplo, respecto de la IA, se está adoptando, estamos trabajando con la IA. Acá dentro de la compañía no es solamente DirecTV, sino que es DirecTV, hay una compañía de seguros que es Experta Seguros. Bueno, es un grupo muy grande, que es el grupo Werten, en el cual, por ejemplo, generar y administrar
todo lo que es la parte contenciosa y de reclamos de asegurados o de terceros, implica, bueno, una capacidad de gestión enorme y eso con la IA se está haciendo muy bien. O sea, con lo cual, obviamente que es como estábamos hablando antes, y lo decía Agustín, que la IA por sí sola todavía es un poco arriesgado dejarla, sino que depende de quién mire esa IA, ¿no? Ver el producto final. Me pareció muy interesante, el otro día hablaba con un colega de un estudio en Chile, Kerry, y Kerry ha comprado una compañía especializada en inteligencia artificial, o sea, para continuar desarrollándolo ellos, y no solamente para eso, sino que también para hacer negocios respecto de Para eso, ¿no? terceros. Entonces, exactamente, respecto de terceros. Con lo cual, digamos, que ahí tenemos un ejemplo bárbaro, cómo se mete un estudio jurídico a desarrollar directamente IA y En a otra proveer al industria, mercado de soluciones. Exactamente. Así que claro. me parece que eso es muy bueno. Y respecto de hoy por hoy creo que la palabra tiene que ser flexibilidad, ¿no? Tenemos que ser flexibles. Mm. Primero, en el manejo de las normas que van cambiando, nos vamos de a poquito adecuando a lo que debiera ser una normalidad. Dos, flexibilidad en el ejercicio de la profesión, porque también nos estamos encontrando con herramientas que hace un tiempo no existían y bien usadas son magníficas, mal usadas un desastre. Ujú. Y luego flexibilidad entre el in-house o el cliente final y el abogado externo, ¿no? Esos acuerdos que hablaban, ¿no? Y hoy por hoy, si hablamos de bill of hours o de horas de facturación, cuando me dicen a mí, por ejemplo, bueno, el presupuesto, o yo mismo fijo el presupuesto para el año, y ese presupuesto para el año no es como hace 20 años que era un presupuesto, se iba ejecutando durante los 12 meses y no había demasiadas variaciones. No, hoy cada quarter, cada trimestre estamos ajustando presupuestos y estamos intentando hacer fine tuning de todo eso. ¿Y qué llegó? Y llegó esto, y llegó el otro, y llegó aquello, y bueno, proyectos especiales, adquisiciones, transformaciones, una unidad nueva de negocios que hay. Por ejemplo, esta compañía este año está lanzando la segunda compañía de Internet satelital en conjunto con Amazon. Entonces, en toda Latinoamérica. Entonces, es un despliegue fenomenal, tanto desde el punto de vista de satélites, de contratos que tuvimos que realizar con Amazon directamente, hasta lo que es la infraestructura para toda Latinoamérica para soportar ese nuevo negocio. Y ese es Claro. uno, hay muchísimos otros. Entonces, bueno, es un poco flexibilidad, creatividad y Adaptabilidad. exactamente, adaptarnos al entorno y al ambiente en el que estamos. Quiero tirar Me, una white pill muy pequeña y dale. es una cosa buena que tenemos es que los argentinos en general en el mundo somos de lo más flexible y creativo que hay para las cuestiones de negocios, porque hemos tenido que sufrir tanta volatilidad política y legislativa y demás que, digamos, de entre los abogados somos de los más arriesgados y flexibles. Entonces, Tenemos buen este, entrenamiento. tenemos buen entrenamiento, tenemos buena pasta para, digamos, Adaptarnos y, aprovechar este contexto. Es la claro, la contracara crisis de es una todo lo malo que oportunidad, nos ¿no? pasó. Es la contracara de todo lo Exactamente, malo que nos pasó. Nos dejó algo exactamente. positivo. Así es. Le voy a contar una pequeña anécdota que seguramente pinta lo que es la Argentina, lo que es Argentina y lo que es nuestro mercado. Hace ya algunos años, cuando salimos de lo que era fútbol para todos, no sé si recuerdan, y se dio la privatización de alguna forma del fútbol, yo participé por una de las compañías que todavía hoy tienen el fútbol, y yo tenía que explicar primero a mi jefa que estaba en Hong Kong, y después al resto de los abogados de todos los equipos, ¿no? Y al board que estaba en Estados Unidos en aquel momento, ¿qué íbamos a hacer y por qué necesitamos esos cientos de millones de dólares para hacer un bid? ¿Y a qué nos daba derecho un contrato y a qué no? Y teníamos cláusulas de interés relevantes, teníamos un montón digamos, de roadblocks en el camino. Y en definitiva, eso lo dijo un comercial y la verdad que me quedó grabado. Bueno, ¿qué implica firmar el contrato con la Asociación del Fútbol Argentino en aquel momento? Y un comercial dijo, bueno, tener el derecho a estar sentados y negociar permanentemente durante 10 años.
Entonces, Buena eso, definición. eso es el concepto de un contrato en Argentina, es firmar un contrato y estar en permanente diálogo, y ser flexibles, adaptarse, y no como en otros lados que se cierra la carpeta, se archiva y probablemente si surge un conflicto se abre. No, esto es muy dinámico y bueno, el reconocimiento es ese, ¿no? De nuestros colegas, la capacidad que tenemos de, desde la crisis de un contrato, empezar a construir sobre eso o bien cambiar el paradigma de lo que es una relación comercial, ¿no? Sí, y me gustaría ahora preguntarles a ustedes, a los tres, que me cuenten y que se saquen un poco el traje de abogados. A Víctor, Agustín y Felipe, persona, ¿cómo están atravesando este proceso de transformación digital, pero sobre todo cultural? ¿Qué les pasa a ustedes, persona, en el día a día, bueno, con todos estos cambios que venimos hablando, que son un montón? Si nos escuchamos, todo lo que estamos comentando es muchísimo para cualquier ser humano de cualquier edad, o sea, esto nos atraviesa a todos. Pero bueno, cada uno con su personalidad, con su historia, su carácter y cuestiones que hacen a una persona. Me gustaría que nos cuenten brevemente cómo lo están atravesando ustedes en ese sentido, que me parece súper, súper interesante. Dijo Víctor, Felipe y Agustín. Bueno, hagamos. Empiezo yo Así entonces. salió. Muy bien, Empiezo yo. rápido. Eh, Mirá, yo vengo de la transformación digital cuando empecé en una .com que vos dijiste en el año 2000. Ahí tuve que cambiar el mindsetting. O sea, llegué a un lugar donde salí de un estudio, como es un estudio en el que puede estar Agustín, no lo voy a nombrar ahora, pero salí de un estudio y de repente me fui al mundo digital, .com y demás. Con lo cual, desde ahí empecé hace 26 años a cambiar el mindsetting. Para mí, o sea, lo que está pasando hoy, creo que, eh, digamos, pocas generaciones de abogados tuvieron esta chance, ¿no? De que les cambie tanto en tan poco tiempo. Claro, yo recuerdo cuando todavía estábamos en la facultad, los abogados todavía escribían en máquina de escribir, un poco más automáticas, un poco menos y demás, pero se manejaban, estaban las personas en tribunales a los costados con las máquinas de escribir y el abogado les dictaba o bien llegaban, bueno, este, miremos qué lejos estamos hoy por hoy. Y siempre hago este ejemplo, ¿no? Que yo recuerdo cuando iba a la facultad, uno tenía que ir a buscar jurisprudencia, ¿no? Entonces tenía que ir hasta el lugar donde estaba la jurisprudencia, porque uno en la casa no tenía, por ahí en un estudio un poquito más, cuando yo estaba más avanzado en la carrera, sí, pero tenía que buscar uno en un repertorio. Primero aprender a usarlo, después buscar en un repertorio, después ir al tomo que correspondía, buscar la jurisprudencia, en el mejor de los casos sacar una fotocopia si es que se permitía, y si no anotarla a mano. Y después volcarla al trabajo o, en el caso de los profesionales, a los escritos que estaban haciendo. Imagínense eso hoy. En segundos tenemos esa solución en la máquina en la que estamos, lo podemos procesar obviamente bien y nos ayuda encima la inteligencia artificial. Entonces, digo, las fuentes de conocimiento que nosotros tenemos son inagotables, bien usadas. Entonces, digo, para mí es fantástico. Yo tengo un hijo que está estudiando, bueno, por deformación profesional Derecho también, y los veo como estudian. Ha cambiado la forma Ah, de totalmente la cual distinto. los chicos están estudiando. Entonces, lo que digo es, a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero más me apasiona la interacción que nosotros tenemos con la tecnología. La tecnología de por sí sola siempre es un commodity, ¿no? Y depende de cómo se use y el provecho que se le dé. Y eso le da oportunidades a aquellos que no tienen tantas estructuras, ¿no? Con el buen Ujú. uso de la tecnología, creo que pueden tomar una ventaja competitiva que de otra manera no lo podrían hacer. Sí, para el abogado independiente sobre todo lo pienso como que antes quizás no tenía posibilidades o recursos para armar un estudio, tener equipo de trabajo o recursos materiales o acceso a todas las cuentas de acceso a jurisprudencia, contenidos jurídicos. Hoy ya Y eso herramientas, diría que total, y no es herramientas de necesario. administración, KPIs, o sea, irlo siguiendo
pero hacer investigación de mercado, etcétera, etcétera. Me parece que tenemos una herramienta muy poderosa, depende del uso que se le dé, pero justamente la tecnología es un gran igualador, ¿no? Es un gran igualador y permite que con su buen uso ir nivelando esas, de alguna forma, desigualdades que sabemos que existen. Entonces, la verdad que es apasionante. Qué bueno que lo estés transitando también. Es muy bueno. Bueno, Em, sí, era Víctor, Felipe. Felipe, Agustín. Entonces, yo coincido 100% con Víctor. O sea, me acuerdo cuando empecé en un estudio relativamente pequeño de Buenos Aires, ir a tribunales, ir a las bibliotecas de tribunales, a conseguir la jurisprudencia y demás, y anotar la mano, exactamente como decías vos. Y ya era 2002. O sea que me imagino incluso antes, o sea, ya teníamos mail a principios de los 2000, ¿viste? Entonces, no, como se ve es exactamente así. O sea, para mí, cada día es una aventura ver qué nuevo salió y cómo nos sorprende más la tecnología, porque es una cosa de todos los días. Y es exactamente, el gran igualador. Antes, digamos, la barra estaba muy, muy alta para vos poder ser alguien en la profesión. Ahora, si sos talentoso, si tenés ojo para los negocios jurídicos, para ver por dónde vienen los tiros y demás, y tenés un buen mentor, entonces tenés la posibilidad de aumentar tu inteligencia, aumentar tu capacidad de trabajo infinitamente con la IA. Y entonces es un desafío, pero es un gran igualador. Entonces, de repente, gente que, o sea, nunca nos tenemos que dormir en los laureles, pero hoy es el peor momento de dormirse en los laureles. Hoy es el momento de, si estás en una posición de liderazgo, de planificar, hacer estrategia e invertir. ¿Y por qué no sabes de dónde te va a venir el próximo competidor que te va a pasar por encima? Porque de repente aparece una tecnología y te hace y que seas obsoleto. Si vos la venís viendo, entonces hay menos chances de que te vuelvas obsoleto sin darte cuenta. Entonces, creo que eso es la clave en la que yo lo veo y digamos, y como que he visto esta película, porque ha pasado por acá, pero en cámara lenta y volviendo a lo que decía antes, en la Argentina va a pasar a velocidad del tren bala. Entonces, es un momento que da mucho miedo, seguro, sobre todo para los abogados que somos aversos al riesgo, pero también es muy excitante. Es el momento de invertir, el momento de jugarse y digamos, salir a comernos la Creo que cancha. somos afortunados de estar viviendo este momento histórico de la humanidad. Me parece que Absolutamente, tenemos, absolutamente. y yo, en mi opinión, creo que tenemos haber vivido en los dos mundos, porque por nuestra generación vivimos el mundo analógico, el mundo del papel, de los libros, de los Del manuales. teléfono fijo. Claro, de toda esa era bueno, de que fue evolucionando toda tecnología, ¿no? Pero empezamos desde lo más básico, desde cosas muy, no sé, simples, sencillas. Y hoy estamos viviendo esta era. Yo creo que somos muy afortunados de poder vivir las dos cosas, porque quizás, y ya le dejo la palabra a Agustín, las generaciones que son los nativos digitales, bueno, no, que conocen el mundo que inició en estos últimos años, ya nacieron con un mundo digital. Entonces, está buenísimo porque ya quizás nacen con otras capacidades o nacen en un mundo en el cual ya aprenden desde chicos a utilizar la tecnología, a interactuar con estas herramientas, pero quizás les falta toda la experiencia previa, haber vivido todo lo anterior, que nos da muchísimo conocimiento y un bagaje muy importante y solidez a la hora de usar las herramientas que tenemos hoy. Por eso esto del juicio crítico, y el análisis y la auditoría que tenemos que hacer de los contenidos generados por la IA, creo que ahí tenemos una ventaja, los de esta generación.
Bueno, la verdad que es muy movilizante la pregunta porque te obliga a repensar y a recordar un montón de cosas. Y yo traté de encontrar algo constante, pensé en el mate como constante, pero después me acordé que cuando yo en el 95 empecé a trabajar en Telecom, tenía que tomar el mate escondido en el segundo cajón del escritorio porque no me dejaban tomar mate. Hoy día el Claro, mate está sí, no, no. aceptado como el café. Digo, no encuentro una sola constante literalmente, trato de encontrar una constante desde que yo egresé en el 93 a hoy y no encuentro una sola, salvo eh, la capacidad de análisis y de meter cada vez más cosas en la coctelera. Cada vez es más multitasking. Y esto me lleva a que, lo dijo Felipe, creo que lo insinuó Víctor, lo dijiste Raquel, esto genera unos niveles de ansiedad descomunales y compromete el equilibrio de nuestra vida personal. ¿Qué Nuestra está salud mental. pasando? Que estamos inundados de información. Hoy sobra la información, lo que falta es capacidad de discernimiento de esa información. Recibimos 300 mails por día, no hay forma de leerlo, no hay forma de leerlo. El WhatsApp nos ayuda, nos alerta sobre las urgencias. Entonces, hay un mix que es bastante peligroso. Entonces, nosotros lo que hicimos desde el estudio es lanzar una política de ESG que comprende el bienestar y el equilibrio trabajo-profesión. Y esto vivido desde el liderazgo del estudio y como víctima de ese proceso. ¿Sí? Porque uno mismo tiene que bajar cambios para poder sobrellevar el cambio, valga la redundancia. Porque es tremendo, uno se engancha y no puede parar. Yo adopté Palm Trio, después BlackBerry, después, bueno, todos los teléfonos inteligentes, pero o sea, yo me considero un early adapter, pero eso también ha multiplicado los niveles de ansiedad al infinito. Y eso Sí, también tenemos que ver cómo lo gestionamos. aprender a manejarlo. Sí, Bueno, lo único constante es el cambio, Agustín, vos lo dijiste. sí, Esta es tal cual, la transformación constante en nuestras vidas, es lo único tal que, cual. que realmente se va a seguir manteniendo a lo largo de todos los tiempos. Así que, bueno, estamos ya acercándonos a los últimos minutos. Teníamos más preguntas. La verdad que el debate está muy interesante. Creo que podríamos seguir muchas horas más, pero bueno, tenemos que cumplir con un tiempo y dejar un espacio para preguntas de quienes estén del otro lado y quieran participar, hacer algún comentario o alguna pregunta a los expositores de hoy. Agus, no sé si tenés ahí en el chat algunas preguntas. No todavía, estamos esperando que se animen. Bueno, no hay problema. Podemos seguir, continuamos ¿Yo con le el, puedo hacer una pregunta a Víctor? por supuesto. Abierto el micrófono. No, me gustó ese concepto de revisar el presupuesto anual. Si podés abundar un poquito, porque te doy mi sensación. Hay veces que viene un cliente y te dice, yo quiero un abono cerrado, no quiero revisarlo. Y nosotros no vendemos ese producto. No, porque no podemos absorber el riesgo de la gestión legal de una compañía. Entonces, me parece que ese diálogo estudio-cliente es clave para entender que la dinámica legal es difícil de presupuestar, o por lo menos hay que revisarla de tanto en tanto. No, por supuesto. A ver, digamos, yo he tenido varias experiencias con abonos un poco más flexibles, un poco menos flexibles, tomando en cuenta determinadas materias de asesoramiento, de cura de asesoramiento, otros para litigios, otros con ciertas variables, pero la realidad es que la compañía, todas las compañías, obviamente, antes de finalizar el año ya hacen el ejercicio de presupuesto del año siguiente, ¿no? Entonces, Legales tiene una porción de ese presupuesto para gastar en estudios. Y obviamente en todas las cuestiones que tienen que ver con escribanos, etcétera, 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 con todos los insumos que necesitamos los abogados para trabajar. Entonces, bueno, depende de cómo vaya, cómo se haya trazado el forecast para el año y cómo se vaya ejecutando, ¿no? Ese presupuesto, cómo vayan viendo los ingresos, es que se ajustan los gastos de todas las compañías, o sea, de todas las áreas de la compañía. Y Legales no es la excepción.
Entonces, bueno, ok, perfecto. ¿Cuánto legales va a contribuir a este ajuste? No sé qué. ¿Cómo hago? No puedo hablar con el estudio y decirle, bueno, estudio, ¿cómo vas a contribuir? Digo, ya lo estoy haciendo socio no solamente del asesoramiento, sino que socio también de la ecuación económica. Entonces, lo que hay que prever es un poco eso, ¿no? Bueno, qué servicios, ¿no? Como área vamos a necesitar para el año, cuánto nos cuesta y de qué forma hay algunas cosas que no se tocan y qué otras variables uno puede ir moviendo durante el año para trabajar en eso y darle de alguna manera ese tipo de, digamos, tranquilidad a la compañía que se va a poder ajustar en caso de ser necesario. Y obviamente el presupuesto que ya se fija no es que si a la compañía le va muy bien, crece el presupuesto legal para que todos podamos estar de alguna forma más holgados, ¿no? No, en líneas generales siempre el presupuesto del área legal tiende a bajar. Entonces, ¿pueden haber desviaciones? Pueden haber desviaciones, lógicamente. Hay una transacción que uno no esperaba, hay un M&A, hay un juicio que de alguna manera uno no podía prever, o negocio, un expertise específico que uno pueda necesitar por alguna cosa que está haciendo. Yo particularmente, digamos, tengo una visión de que el externo me ayuda en temas que se consumen en cuanto a horas, ¿sí? Que son time consuming, o cuando necesito un expertise determinado que no lo encuentro dentro de mis equipos. ¿Ok? Entonces, pero cuando necesito ese expertise determinado, yo lo que le digo a mis equipos es, bueno, tienen que aprender a manejar esto, porque si no, no es que uno terceriza, lo hace el estudio y ya está. No, el estudio da el kickoff, si son materias que uno lo hace, por ejemplo, muy ocasionalmente, bueno, no necesariamente hay que incorporar todo ese know-how dentro de la compañía, pero es deseable Claro. que los equipos internos ya tengan esa base como para después trabajar con el externo. Y también un poco liberar al externo y tener al externo para cuestiones que sean claves, ¿no? Y un poco, bueno, eso lo que hablamos antes, la tecnología ayuda muchísimo, todo lo que sea la generación de contratos por inteligencia artificial, eh, recepción de demandas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso ayuda bastante a ordenarse. Entonces, bueno, en función de algunas cuestiones es como que se pueden ir manejando los presupuestos de una mejor manera. Pero de vuelta, es decir, para mí el abono solo no es la solución. No es que, no, meto este costo en una cajita cerrada y ahí queda y demás. Eh, y de repente, yo cuando he llegado a compañías, no voy a decir cuáles, ni si es esta o anteriores, encontré abogados que tenían abonos que la verdad dejaban muy poco a la compañía. Entonces digo, ¿por qué destinar esta parte del presupuesto a un abono vacío? Si con esta parte del presupuesto en realidad lo que podemos hacer es justamente dar un mejor servicio interno y que la compañía tenga una cobertura legal más importante. Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Yo no me enamoro de herramientas, sino que tomo lo que sirve y en función a eso opero. Gracias, Víctor, clarísimo. Bueno, y hay una vuelta más a lo que decía, a lo que dice Víctor, que es, digamos, el outsourcing legal, que acá se usa, en Europa se usa un montón. O sea que directamente eh, de las cosas que hace el abogado interno, por ahí hay cosas que el abogado externo podría hacer mejor haciendo volumen, ¿no? Para juntando varios clientes que tienen más o menos lo mismo, entonces es una propuesta tecnológica del abogado externo, del estudio, y dice, bueno, mira, yo te hago el due diligence de este tipo de cosas, o te hago este tipo de contratos, etcétera, etcétera, y entonces se cierra como un negocio de volumen. Entonces eso también existe un montón, y entonces es como lo que decía Víctor, decir, bueno, aprendemos internamente, pero digamos, si no, hasta que llegas a un momento que tu equipo interno es tan grande y tan variado que tampoco te sirve y decís, bueno, ahora tercerizo esta parte de lo que no es estratégico. Y eso es muy, muy dinámico y se hace todo el tiempo. Vos con Entonces, exactamente. eh, Bueno, así que, realmente ha sido una charla muy enriquecedora. Yo me llevo muchos puntos interesantes
bueno, seguir conversando, pensando y reflexionando relacionado al mercado legal de Argentina y cómo nos va a ir a nosotros en el futuro, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, qué se viene para los próximos años. Y bueno, quiero agradecerles una vez más por haber participado hoy, por su tiempo, por compartir con nosotros su mirada, su experiencia. Y a todos los que nos acompañaron, agradecerles también por estar presentes hoy y contarles que en el mes de septiembre el Grupo Estrategia está organizando el Congreso de Gerencias Legales que se hace todos los años. Este año va a tener lugar en la Ciudad de México, los días 8, 9 y 10 de septiembre concretamente. El día 8 es el día de la transformación legal y después los otros 2 días están más enfocados en gerencias legales y firmas legales de la región. Así que, bueno, más que invitados todos a estar con nosotros esos días en México y por cualquier información adicional están los contactos de Estrategia en la página web o nos escriben a nosotros directamente y los ayudamos con toda la información que necesiten. Así que, bueno, quiero agradecerles y dar cierre a esta charla y que tengan el mejor de los días. Gracias a los tres. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Muchísimas ustedes, gracias un Raquel, gusto. Víctor, Agustín, un gusto y Lo nos mismo. encontramos de vuelta pronto. Hasta Hasta luego. pronto. Estamos en contacto, Hasta que siga luego. muy bien. Buena semana. Adiós. Chao, chao.